recompensado. Los justos estamos siendo recompensados. Los fieles estamos siendo recompensados. Porque el solo hecho de ir camino a salvación es la mayor recompensa que como creación podamos recibir. Pero el enemigo siempre se empecina y es astuto. El enemigo trata de trastocar la palabra. Trata, como padre de la mentira, de engañar al pueblo de Dios. Y muchas veces hace que nuestra alma se centre más en las recompensas terrenales que no definen salvación y vida eterna. No es que no la tengamos, quiero decir que no define, porque la salvación vino por gracia, pero hay herencias celestiales que es donde nuestros ojos deben estar. La iglesia de los últimos tiempos tiene que aprender a despegar, a subir, a ascender de peldaño en peldaño, como decía la palabra profética, buscando el reino de los cielos. Estamos llamados en este tiempo a mentalidad de reino y no mentalidad terrenal. Es mentalidad de reino lo que el Señor nos va a dar. Pero ¿saben qué? No es que no tengamos herencias terrenales, porque sí la tenemos. Si somos hijos de reyes, hay linaje en nuestra sangre. Hay un Cristo que es el Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Entonces, tenemos herencia. Y la palabra que el Señor me daba era la heredad de Zelofejad. Quiero que usted me acompañe al libro de Números, capítulo 26, verso 33. Dice la palabra del Señor. Y Zelofejad, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofejad fueron Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Para que usted se vaya familiarizando, cada vez que usted ve una palabra entre paréntesis, es el significado en el diccionario Strong, en el original, de la palabra que le antecede. Y aquí vemos un Zelofejad que es un desconocido, hijo de la vergüenza, de aquel que estaba en el foso, quizás alguien que estaba olvidado, alguien que nadie reconocía porque no tenía méritos, porque no tenía logros de hombre. Y mire que su padre era el hijo de la vergüenza. Entonces, quiero que note algo, no dejaba de pertenecer al pueblo de Dios. Diga, no dejamos de pertenecer al pueblo de Dios. Pero no tuvo hijos. La ley decía que la heredad era para los varones primogénitos. Y así le sucedían si no existiese uno. Pero quiero ministrarles el significado del nombre de cada hija de Zelofejad. Y hay algo que Dios despertaba en mi espíritu. Y veo aquí como los salvos con estatura. Y usted va a entender, pastor, pero ¿por qué con estatura? Porque todos llevamos un proceso de crecimiento. Y para recibir hay que sacrificarse. Para crecer hay que sacrificarse. Como decía la palabra en la administración, que me cueste. Que me cueste. Yo quiero dar lo mejor de mí, que me cueste. Porque cuando damos y no nos cuesta, no valoramos. Y mira lo que sucede con la primera de las hijas. Esta es Mala, que es la palabra H4244. Y aquí vemos la llegada nuestra al Evangelio. La llegada nueva nuestra, activados por el Espíritu Santo, como el primogénito cuando volvió en sí. Nuestro comienzo en los caminos del Señor. Dice que significa desgastado, afligido, estar débil, enfermo, incurable, heredad. Yo no sé usted, pero quien le está ministrando la palabra en este momento llegó en esas condiciones. Llegué desgastado en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, por situaciones de la adicción, por situaciones del pecado que había en mi vida, por situaciones de los caminos de perdición y por las consecuencias que estaba cargando. ¿Debido a qué? No conocía a mi Señor. Así llegó su pastor desgastado, afligido. Llegué débil, llegué enfermo. Y me atrevo a asegurar, aunque no hubo una prueba clínica,
que era incurable lo que había en mi cuerpo. El color de mi piel, la pigmentación de mi piel, era el color de una persona con una enfermedad de estado terminal. Producto a la adicción del alcohol, yo he entendido, he creído y sé que si no había una cirrosis hepática, estaba ya en proceso, estaba haciendo las pruebas de ingreso, para que usted me entienda, en dicha enfermedad. Y de ahí me sacó el Señor y entendí que tenía una herencia. Entendí que había un Dios, que hay un Dios y que siempre habrá un Dios dispuesto a fortalecer a los desgastados, a alegrar el corazón de los afligidos, a fortalecer al débil, a sanar al enfermo y al decirle a la enfermedad: prepara maleta, que de ese cuerpo te vas. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Y en esas condiciones llegamos muchos. No conocíamos al Señor. Vino la misericordia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Activó eso que ya desde el principio en el Olán Dios había puesto en nuestro espíritu. Y empezamos a reconocer por medio del oído, de la vista, del discernimiento, de los sueños, de las visiones, de las experiencias sobrenaturales, lo que ya Dios quería hacer. La segunda hija es Noa. Significa movimiento errante, oscilar, inestable, tambalear, titubear, vagabundo, zarandear y balancear. Amado hermano, vivíamos en una vida llena de afanes, donde todo el movimiento de nuestras vidas del diario vivir parecíamos electrones libres en una reacción termonuclear. Así estaba desordenada nuestras vidas. Así llegamos, andábamos errantes, oscilábamos: o voy a la iglesia o me quedo en el mundo. Oscilábamos, no nos definíamos, pero la palabra del Señor ya venía plantando buena semilla. Mire, éramos inestables en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Éramos inestables porque no teníamos definición en nuestra alma. No sabíamos realmente camino a qué íbamos, pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Por mucho que nos tambaleamos, por muchos que titubeamos, por mucho que anduvimos vagabundos, errantes en este mundo, y por mucho que nos zarandearon, llegó el Espíritu Santo y nos dijo: te voy a enseñar a que comiences a balancear tu vida. Te voy a enseñar a que lleves tu cuerpo, tu alma y tu espíritu a un equilibrio. Te voy a enseñar lo que yo soy capaz de hacer contigo. Por mucho que te haya desechado el hombre, por mucho que te haya olvidado el hombre, por mucho que te haya negado el hombre, hay un Dios en los cielos que se llama Jesucristo, que vela, cuida y que te ama de verdad. Te ama de verdad. Un día fuimos el desecho, pero hoy somos perlas del Señor. Hoy somos perlas del Señor porque somos instrumentos para llevar su palabra, instrumentos para anunciar las buenas nuevas, instrumentos y testimonio de lo que es capaz de hacer Dios con una vasija que se deje moldear. La tercera es de apellido Ogla. Su significado es perdiz, muy apreciada como pieza de casa por su carne, tela de araña, familia, hija, linaje, templo. Amado hermano, éramos una presa de caza para el enemigo. Éramos algo preciado por el precio que las tinieblas daba por nuestra carnalidad. La carnalidad que habitaba en nosotros tenía un precio en el reino de las tinieblas. Dice que era tela de araña. Vivíamos de encrucijada en encrucijada. Vivíamos cayendo trampas unas tras otras. Vivíamos cayendo en las emboscadas del enemigo. Porque mientras nosotros andábamos errantes como vagabundos, al enemigo le era fácil preparar emboscada. Al enemigo le era fácil engañarnos.
solamente tenía que hacer algo: satisfacer el precio de nuestra carne, saciar el deseo de nuestra carne. Pero amado hermano, cuando entendemos que somos una familia en Cristo, porque usted es hija, pero también somos hijos, cuando entendemos que hay un linaje, ya nuestra mentalidad viene siendo transformada por medio del Espíritu Santo con la palabra metanoia, cambio de mentalidad, donde ya tú entiendes que no eres vasija de deshonra, que comienzas a ser templo del Espíritu Santo. La transformación que tú vienes recibiendo en tu alma, tu cuerpo y tu espíritu viene evidenciando tanto el llamado como la veracidad de Dios, como la transformación y la edificación como cuerpo de Cristo que eres. Entonces, amado hermano, ¿hay herencia o no la hay? Mire el significado de la cuarta hija: príncipe, rey, reina, realeza. No somos vasallos, no somos plebeyos, no, amado hermano, somos esclavos por amor, porque hemos entendido que hay un rey en los cielos al cual ya pertenecemos, del cual formamos parte, del cual nos deleitamos y damos testimonios del ADN que ya hay en nosotros, que ha sido cambiado y transformado por medio de su mesa. Cuando entendemos que hay realeza, es porque reconocemos al rey, y como hijo de rey, príncipes somos. Ya no somos vagabundos, no somos mendigos, no somos pobres, no somos huérfanos, somos hijos, pero hijos de Dios. Hijos de Dios. Lo que el enemigo nunca podrá tener, lo que despreció aquel en el cielo, lo estamos aprovechando nosotros en esta tierra. Lo estamos aprovechando, amado hermano. Y la quinta hija, Tirsa, significa deleite, agradarse con y ser acepto, amar, complacer, gracia, perdonar, querer, reconocer y someter. Amado hermano, entramos afligidos, heridos, enfermos. Viene el Señor cambiando las cosas, viene el Señor abriendo nuestro entendimiento, y cuando llegamos a esta quinta dimensión, ya nuestra estatura no es la que traíamos del mundo. Ya nuestra herencia es otra, porque ya llegamos a una dimensión donde hay deleite en servir, donde hay deleite en adorar, donde hay deleite en alabar al Rey. ¿Por qué? Porque entendemos que agradarnos con y ser aceptos a Él nos define como adoradores en espíritu y en verdad. Amado hermano, aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, pero primero nos aprendemos a amar entre nosotros mismos. ¿Cuántos no llegamos con el amor enfriado? ¿Cuántos no llegamos rechazados por los nuestros? Rechazados por los vientres que nos concibieron, rechazados por los que nos engendraron. ¿Cuántos? Es cuando nos complacemos porque hay gracia en nosotros. Es cuando entendemos que ya no es solamente recibir perdón, que llegamos a un tiempo de consagración donde el perdonar ya para nosotros es gloria, donde tus enemigos se levantarán y aquel que tú odiabas le dirás: Dios te bendiga y tiene algo grande para ti. ¿Y qué tiene ese Dios para mí? Tiene salvación y vida eterna, y te va a sacar del odio, te va a sacar del rencor, te va a sacar del abandono, te va a quitar la amargura que había en tu corazón hacia mí, y vas a entender lo que es el amor de Cristo en tu vida. Ahí Dios nos quiere llevar, porque eso es querer, reconocer y someterse al Rey de Reyes. Amado hermano, fuimos llamados a una generación, pero no de cristal. No podemos ser una generación que quede en el olvido. Tenemos que ser una generación, una iglesia que impacte al mundo. No trate de impresionar al pastor.
impresione a Dios con lo que usted hace por ese mundo que se está perdiendo. Ahí es donde usted va a agarrar galardones. Pero también tenemos que entender que de estas hijas tenían peticiones de parte de su padre. Cuando es hijo hay herencia, y cuando hay herencia tienes derecho a presentarte delante de tu rey, delante de tu pastor, delante de tu ministro, delante de tu padre, a exponer tu caso. Mire lo que dice el libro de Números capítulo 27 versículo 2. Ellas, está hablando de las hijas de Zelofejad, ellas se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro, y expusieron su caso. Nuestro padre no fue uno de los que siguieron a Coré para rebelarse contra Dios. Sin embargo, también murió en el desierto a causa de sus propios pecados. Él nunca tuvo un hijo varón. Las 5 hijas de Zelofejad se presentaron delante de su pastor, delante de su ministro, delante del gobierno de la iglesia, ancianos, diáconos. Estamos aquí en asamblea para exponer nuestra petición. Amado hermano, hay padres que quedan en el desierto porque no saben sembrar una herencia para sus hijos, producto a sus pecados. Pero cuando tú recibes a Cristo, cuando tú reconoces la autoridad que había en Moisés, la autoridad que había entre los jefes, los ancianos, los diáconos, a mí usted no me puede hablar de autoridad porque me reconozca a mí si no reconoce el ancianado de casa. Perdóneme, está usted violando la cadena de mando, está usted pisoteando la gracia, porque la palabra del Señor dice, si no reconocen a quien yo envié, no me reconocen a mí. Y si no me reconocen a mí, no están reconociendo a quien me envió. Por eso yo honro cada ministro de casa, cada líder de casa, y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Pastor, pero se equivocan, yo también me equivoco. Yo también cometo errores. El único que es perfecto es Dios. Pero ese no se equivocó en elegirnos. En Él no hay margen de error. Somos nosotros los que muchas veces fallamos porque dejamos que el humanismo, dejamos que el alma tome las riendas de nuestro ser integral, y en vez de perseguir el reino, perseguimos las riquezas terrenales, perseguimos las posiciones y las posesiones. Amado hermano, nuestro padre no fue uno de los que siguieron a Coré en rebelarse contra Dios. Sin embargo, murió en el desierto a causa de sus pecados. Hay quien va a quedar en el desierto. Hay quien va a quedar en el desierto. Este Zelofejad fue de la generación que salió de Egipto, pero que no entró a Canaán. Y entonces las hijas le están exponiendo a su ministro: pastor, tenemos herencia dentro de esta casa, porque aquí nacimos, aquí nos convertimos. Sí, somos hijos. Queremos recibir. Tienen derecho a la mesa, tienen derecho a la herencia, tienen derecho al sacerdocio, tienen derecho a la presencia, tienen derecho al altar, pero según la voluntad del Señor. Hasta ese momento, la mujer en Israel no tenía derecho. Levante la mano toda mujer que está aquí en casa. Quiero decirle, amada hermana, que ya usted sí lo tiene. Usted puede oficiar como ministro. Menos en el apostolado. En los otros 4 ministerios primarios, usted puede oficiar. Usted tiene derecho a esa herencia. Y la palabra es clara y lo deja con varios testimonios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Dice el versículo 4: será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por solo el hecho de no haber dejado hijos varones. Nosotras somos sus hijas. Danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Hasta ahí la mujer no tenía derecho. La mujer no podía exigir. Ellas estaban presentando un caso. Fueron en obediencia, fueron delante de los ministros,
no fue con otra oveja a murmurar o a levantar un falso testimonio. Mira, ¿quién está dirigiendo la alabanza? Rebeca, que era de allá. ¿Te acuerdas de Rebeca? Y del esposo de Rebeca. Sí, pero han sido vasijas que se han dejado moldear, se han dejado formar. Su lealtad y su fidelidad a la casa y al manto han sido más que suficientes para que Dios les posicione en ese altar como directores de la alabanza. Entonces, cuando alguien llegue a su casa a cuestionar eso, perdóneme, eso que usted está diciendo, yo lo voy a conversar con los ministros a ver si es tan cierto, para que usted vea cómo se le pierde la hoja de ruta, amado hermano. Hasta la goma de repuesto patina. No abra su casa. Dice el Señor, dijo el Señor, porque tengo para ti, estoy parafraseando, grandes cosas, pero el pecado está en la puerta de tu casa. Cuidado a quién le abres tu casa y cuidado con lo que recibes en tu casa. Si hay alguien que no está en autoridad, escuche bien, para dar una palabra profética, porque ya los ministros le hayan enviado, perdónenme, no la reciba. Y si la vasija no es genuina, y si la palabra no es genuina, ¿qué estarías recibiendo? Un decreto de maldición. Perdóneme, amado hermano. Muchos quieren llevar profecías a domicilio para recibir una remuneración conforme a lo que están dando. Así no funciona el reino. El reino funciona en obediencia y en orden. Si Dios te dio una palabra, Dios también instituyó ministros. Preséntese. El Señor me ha hablado así. Siga orando. Vamos a esperar confirmación y vamos a esperar cumplimiento. Porque Jeremías le dijo a Ananías, los profetas que estuvieron antes que nosotros, palabras que daban, palabras que se cumplían. Entonces, si no tiene cumplimiento, vaya a ver, llame al 113 a ver quién le dio la palabra. Y usted sea sabio, no la reciba, amado hermano. No es que no queremos que usted reciba una palabra de bendición. Lo que no queremos es que usted sea confundido y termine perdido. Mire la diferencia. Sea sabio, pese con la palabra. Espérate, vienes a traerme una palabra de parte del Señor. Ya mis ministros lo saben, porque eso es lo que enseñan desde el altar. Eso es lo que enseñan en Corderito, en Intermedia, en Mayordomía, en la escuela profética, en la escuela de evangelismo. Eso es lo que enseñan en casa. Vamos a hacer las cosas. Yo voy a escucharte, pero vamos a hacer las cosas conforme a como Dios nos enseña en nuestra casa. Usted tiene autoridad para hacerlo. Además es su casa. Nadie puede bailarle allí. Perdóneme, nadie. Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones. Amado hermano, heredad. La palabra heredad en el Strong significa posesión específicamente de tierra, porción y propiedad. Posesión específicamente de, abra un paréntesis, de lo terrenal. Estamos hablando de la herencia terrenal. Eso es lo que estaban reclamando las hijas de Zelofejad. En ningún momento hablaron de dones ministerios o de los frutos del Espíritu Santo. Lo que estaban hablando era de herencias terrenales. Es lo que estaban demandando. Moisés, mira, aquí es donde entra la sabiduría del ministro. Para que usted conozca a su pastor. Nunca se la voy a creer a la primera. Perdóneme, usted me podrá decir lo que usted quiera, pero mi Señor me tiene que confirmar que esa palabra es suya. Ni la voy a tomar con ligereza, ni tampoco se la voy a recibir a la primera. Voy a hacer como hizo Moisés. Moisés le presentó al Señor el caso de ellas y el Señor respondió: yo presento el caso y espero que mi Señor me hable y me confirme por medio de otra vasija, por medio de una mula. Amado hermano, yo esperaré la confirmación de mi Señor. ¿Saben qué? Porque si yo voy a errar,
sobre mi cabeza van a venir ascuas de fuego. Y mi Señor me va a decir, ¿por qué no hiciste lo que dice mi palabra? ¿Por qué no hiciste lo que hizo mi siervo Moisés, que me preguntó a mí, al dueño de la palabra? A ese es al que hay que preguntarle. Cuando alguien viene y quiere presentar una relación de amistad, nuestra primera respuesta es, ya oraron al Señor. No casamos ni divorciamos. No buscamos parejas ni por conveniencia, ni por raza, ni por color, ni por estatus social. Nosotros bendecimos lo que Dios bendice, y eso lléveselo bien claro. Yo no puedo bendecir lo que no está en el orden de Dios. No puedo, porque iría en contra del sacerdocio. Hay silencio en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan palmas al Señor? Usted vino a alabar al Rey y su palabra. Y el Señor le respondió, lo que piden las hijas de Zelofejad es algo justo. La justicia de Dios, amado hermano, es perfecta. Eso es para que ni se nos ocurra sacar lápiz, libreta y sacarle cuenta al Señor. Pero si hasta ahí no tenían derecho las mujeres, ¿y dónde queda la soberanía de Dios? ¿Y dónde queda la voluntad de Dios? ¿Y dónde queda que Dios es Dios sobre todas las cosas? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hace las cosas cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha desechado. Él nos está ordenando en cuerpo, alma y espíritu para cuando ascendamos, llegar en gloria. Llegar en gloria. Es justo, así que debes darle una propiedad entre los parientes de tu padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre. Le estaba diciendo Moisés, el Señor a Moisés, dale las tierras que le pertenecen. Va a venir un momento en tu vida que vas a empezar a recobrar lo que es tuyo, porque esas tierras eran de ellas. Pero fue en orden, se presentaron al sacerdote. El sacerdote le elevó la petición como incienso al trono de la gracia. Cuando vamos en orden, cuando vamos en obediencia, escuche bien, nunca buscando ser ventajista. No funciona así con Dios. Nunca buscando llevar ventaja sobre nuestro hermano. Nunca buscando ganancias deshonestas. Vaya con la verdad y presente la verdad. Y en la verdad usted va a encontrar a Cristo, porque Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Pero cuando usted va con mentiras, perdóneme, tiene patas cortas. Y entre más mientes, más te hundes en el fango, en el lodo. Y viene el Señor, se remanga la camisa y te coge por las que dejas. Ven para afuera nuevamente. Te meten a la ducha, te cambian las vestiduras. Pero como la puerca, vuelves al lodazal. Perdóneme, no estoy ofendiendo a nadie. Pero es lo que dice la palabra. Porque vuelves a mentir. Porque vuelves a mentir. Mentira ya sea pequeña. Es mentira. No deja de serlo. Pecado ya sea pequeño, sigue siendo pecado. Y a Dios no le agrada. Aprendí algo hace unos días. Si me engañas por primera vez, eres la culpable. Perdón, hijita, es un ejemplo. Eres la culpable. Pero si me engañas por segunda vez, el culpable soy yo. Porque no debo creerle al engañador. Porque la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, seamos astutos. La cizaña Dios te la va a mostrar, pero ni te atrevas a tocarla. Eso le corresponde al Señor. Ya Él sabrá lo que va a hacer. Di además a los israelitas que si alguien muere sin dejar hijo varón, escuche cómo empieza a ser modificada en gracia, diría yo, la voluntad del Señor. Porque cuando oramos muchas veces llenamos el trono de la gracia de peticiones y nos olvidamos de decir algo. El Hijo 3 veces le dijo, si puedes pasa de mí esta copa, pero que se cumpla tu voluntad. Lo primero es, Señor, yo clamo a ti, pero lo primero tiene que ser tu voluntad. Ahora, si te fuese propicio,
Si tan solo te placiere, mire, enamore a Dios con las oraciones. Si tan solo te placiere mover tu dedo. Si en tu agenda tuvieras mi nombre y escucharas mi ruego y súplica. Y si en tu voluntad y en tu amor, amado hermano, aprenda a enamorar el corazón del Dios. Cuando su hijo viene y le enamora con una petición, amado hermano, ¿cambian o no cambian los códigos? Se abren las cajas fuertes, las billeteras cogen una velocidad, las carteras de las madres, ¿para qué decirte? Las confituras van llegando por rastras a la casa. ¿Y qué pasó aquí? Fue la gracia del Hijo desatada delante del trono del Padre. Hijo que estás aquí, no lo cojas como una maniobra. Usted tiene que saber lo que vale una confitura hoy en día. Di además a los hijos de israelitas que si alguien muere sin dejar hijo varón, su herencia pasará a manos de su hija. Y si no tiene hija, sus hermanos recibirán la herencia. Si no tiene hermanos, se entregará la herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, se entregará la herencia al pariente más cercano de su clan, para que tome posesión de ella. Este será el procedimiento legal que seguirán los israelitas, tal y como yo, decía el Señor, tal y como yo se lo ordené a Moisés. Fue una orden directa, pero para que usted entienda algo, las herencias de Dios no se pierden. No se pierden. Y puedo darle otro testimonio más. Gracias, Señor, porque has sido tú en mi vida. Y por eso hoy puedo hablar en tu nombre y por tu gloria. En esta casa nació mi familia. En esta casa nació mi madre. En esta casa nos criamos todos los miembros de nuestra familia. El último descendiente de papá y mamá que quedaba aquí no tuvo hijos. No tuvo hijos, pero en ese tiempo llegó el Espíritu Santo a mi vida. En ese tiempo el Espíritu Santo comenzó a ajustar y llegó a reformar en notaría. Esperen, detengan el proceso. Esto no se va a perder porque ya yo llegué aquí. Donde fui citado, donde fui bendecido, y créame que de mi bolsillo no tuve que pagar nada. Hoy la herencia de esta casa está ya en mis manos. Hoy estamos cuidando la viña de nuestros padres, pero en nuestra heredad hay hijos cuidando nuestra viña. Eso se llama genética. Reprodúzcala para que vea que usted se va a beneficiar de la gracia del reino. No se perdió la herencia. Hoy tenemos esta hermosa casa que Dios ha plantado porque Él le ha placido. Él ordenó todo, cada documento, cada firma, cada testimonio, cada testigo. Y el pariente más cercano, quien les habla, ahí tiene la heredad. No solamente se detuvo ahí, nos dio 2 y hoy tenemos 3. Y no vamos por más, sino el Instituto de la Vivienda nos va a demandar. Eso vino de mi Señor. Eso yo no me lo merecí, pero en la predestinación ya todo esto estaba escrito. Ya todo esto estaba preparado. Si usted está clamando por lo que realmente es suyo, no se rinda. No se rinda. Pídale a Dios que la justicia que llevó a las hijas de Zelofejad la lleve a su hogar, la lleve a su vida. Comience a reclamar lo que es suyo, amado hermano. Todos salimos del reino con un paquete de bendiciones. ¿Y por qué no lo tenemos, pastor? Te toca a ti reclamar la tuya. Porque los documentos están a tu nombre, no al mío. Te toca reclamar la tuya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va a reclamar la herencia? El Señor te está oyendo. Comienza a preparar papel y maleta. Números 36:1. Un día, los jefes del grupo familiar de Galaad, que pertenecían a la tribu de Manasés, fueron a hablar con Moisés delante de los jefes de la tribu de Israel y le dijeron: Yahvé mandó a mi señor que entregara por suerte las tierras de heredad de los hijos de Israel. También mi señor recibió
de Yahvé la orden de dar la heredad de Zelofejad a nuestros hermanos y a sus hijas. Aquí estaban corroborando lo que ya Dios había establecido, lo que ya Dios había instituido. Ahora vamos a ver, porque muchos códigos tienen modificaciones. Mire lo que dice el verso 3. Si ellas se casaren con alguno de los hijos de otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada la porción de nuestra heredad. Estaban hablando familiares del mismo clan, de la misma iglesia, de la misma congregación. Si ellas se casan con los de otra congregación, todos sus bienes y su heredad pasan a nombre de aquellos. Entonces, ¿qué pasa con nuestra heredad? Por eso es que no funciona ir a espigar a campo ajeno. No funciona, amado hermano. La tumbadora de aquí se enamoró de la guitarra de allá. ¿Qué hacemos? O me mandas la guitarra o te mando la tumbadora. ¿Estás pensando viajar? Mandamos la tumbadora. Amado hermano, entonces Dios viene ordenándolo para que el hombre pueda entender. Porque nosotros, delante del Señor, no tenemos la capacidad para recibirlo todo al mismo tiempo. Por eso es que tiene que ser un proceso. Si Dios nos diera todas las riquezas que tiene para nosotros a la misma vez, no sabríamos qué hacer con ellas. Tenemos que prepararnos primero para saber lo que vamos a recibir. Dios no va a desechar un aceite. Dios no va a desechar un vino. Dios no va a desechar su Santo Espíritu en algo que se va a perder. Él viene sellando fisuras. Él viene haciendo vasijas nuevas. Él viene levantando vasijas y dándole la forma con la temperatura y la presión que Él cree que puedan soportar. Nunca te rindas aunque entres al horno. Si no te rindes el día que entres al horno, el día que salga, saldrás con gozo. Saldrás con gozo. Entonces Moisés le dio esta orden a los israelitas de acuerdo al mandato del Señor. Moisés no andaba a la ligera, no tomaba decisiones por su alma, no tomaba decisiones en el humanismo, en su espíritu. Él consultaba al Señor. Él consultaba, por eso dice, de acuerdo al mandato del Señor, lo que la tribu de los descendientes de José dicen, es justo. Cuando vamos con la verdad, la justicia divina se va a desatar, hermano. Pero no te presentes en un juzgado, y mucho menos delante de ese rey, con falsas mentiras, falsas acusaciones, falsos testimonios y mucho menos calumnia. Porque se te será registrado, y como dicen, todo lo que digas a partir de ahora podrá ser tomado en su contra. ¿Por qué creen que las leyes dicen eso? Porque hay poder en la palabra. Eso es lo que manda Jehová respecto a las hijas de Zelofejad, diciendo, cásese como bien le parezca, con tal de que se casen dentro de la familia de la tribu del padre. Hijo de casa que estás aquí, hija de casa que estás aquí, cásate dentro de la tribu de tu padre. Cásate, porque somos un clan diseñado en lo espiritual desde los cielos. El diseño de esta casa es un diseño de reino, no es un diseño de hombre. Y cuando Dios decide hacer, Él va a hacer, y lo va a hacer a lo grande. A lo grande. No trates de buscar en otra casa. Aquí tendrás, pero no ha llegado, ya llegará. Ya llegará. Ninguna parte de la herencia de los hijos, de los israelitas, debe ser transferida de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los israelitas conservará su propia herencia. ¿Te das cuenta cómo no se pierde? ¿Te das cuenta cómo no se pierde? Las inversiones en Dios están aseguradas y respaldadas con el dueño del oro y la plata. Están los bancos en los cielos preparados para todo
todo lo que será dado a su iglesia, no se va a perder nada, ni nadie de los que están predestinados a ser salvos. Después me cuentan, toda hija que tenga una herencia en una de las tribus de Israel se casará con uno de la tribu de su padre. Con eso cada uno de los israelitas conservará su herencia. No podrá pasar una herencia de una tribu a otra. Cada una de las tribus de Israel quedará vinculada a la heredad. Entonces la herencia tiene que ser vinculante a la casa donde naces, a la casa donde te forman, a la casa, amado hermano, donde te alimentan, a la casa donde velan por ti, a la casa donde te enseñan y a la casa donde te aman. La herencia es vinculante a la casa, es vinculante al ministerio. ¿Por qué? Porque es tuya, pero porque Dios así lo diseñó. Me he enamorado, pastor, ¿de quién? De aquella. ¿Es cristiana? No, es musulmana. Amado hermano, no se le vaya a ocurrir. No se le vaya a ocurrir. No se le vaya a ocurrir. Créame que no. Y como el Eterno mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Obediencia. Obediencia, fueron con la verdad, fueron al ministro, fueron al pastor, fueron a la pastora, fueron a los ancianos. Esta es mi situación, vamos a orar. Muchas veces vienen la gente con pasaporte, con propiedades, autos, cargas, haciendas, lo que usted quiera llamarle. Y lo primero que decimos, vamos a orar por la voluntad de Dios. No trabajo en agencia de viajes. No tengo que ver nada con el Instituto de la Vivienda, y mucho menos con el de Hacienda. Yo voy a orar a la voluntad de mi Padre, y si es propicio, usted va a recibir. Porque si oras conforme a la petición y a Dios no le place, ¿qué pasa con el ministro, amado hermano? ¿Qué pasa con la credibilidad? ¿Qué pasa con el testimonio? Créame que hay que ser muy cuidadoso cuando se conduce un rebaño. Hay que ser muy cuidadoso cuando se aconseja un rebaño. Moisés era más que fuerte. Por eso Yetro le dijo, levanta 70 porque te me vas a fundir. No vas a dar pie con bola. Dice que Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con primos paternos. Pero pastor, se casaron con las sobrinas del desconocido, con aquellas que eran sobrinas nietas del que estaba en el foso, del que era una vergüenza. Que nunca te avergüence de donde Dios te sacó, que nunca te avergüence quiénes eran los tuyos, que cada día que pase en tu vida te recuerdes del lodo de donde Dios te trajo, de la cantera de donde el cantero supo labrarte y escogerte como roca firme. Porque los designios de Dios, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Y aunque tú quieras ir a Tarsis, vas a terminar en Nínive. Amado hermano, no batalle, no pelee en contra de la voluntad del Señor. Dice, de la familia de Manasés, hijo de José, y la herencia de ellas quedó en la tribu de su padre. No se pierde, amado hermano. Dios me ha hecho olvidar significa Manasés. Dios te va a hacer olvidar, no de dónde saliste, te va a hacer olvidar tu sufrimiento, tu aflicción, tu dolor, tu vergüenza, las burlas que te hicieron. Cuando el enemigo viene a hacerte sentir culpa sin que la tengas. Perdón, no pedí permiso, pero tampoco voy a mencionar nombres. Hoy mismo, un testimonio de alguien en autoridad que tuvo que corregir una oveja por rebeldía, por desorden. ¿Y qué hago? Le digo, tiene 100 puntos. Usted guardó el orden de la casa del Señor, y el orden de esta casa es herencia. ¿Y ahora qué haría? Le digo, póngase en mi zapato y júzgueme usted a mí. Cuando yo le digo, ha hecho lo correcto, sé por qué se lo estoy diciendo. Estamos en lugares de eminencia y de autoridad, con vara para poder corregir, que no falte miel.
Ministro que estás aquí, que no falte miel. Líder que estás aquí, que no falte miel. Pero tienes autoridad para corregir. Y no podemos permitir el desorden en ninguna de las áreas de nuestra casa. Mire, esa heredad la recibieron nuestros padres. Esa heredad nos la legaron nuestros padres. Y esa heredad continuará en esta casa por los siglos de los siglos. Eso nadie lo va a cambiar. Se podrá levantar la cizaña, se podrá levantar el divisor, se podrá levantar el murmurador. Este lugar es de Dios, amado hermano. Continuamos. Josué 17:4. Sigue hablando de las hijas de Zelofejad. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés a que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. ¿Quién formó a Josué? Moisés. Moisés recibió el diseño de la herencia de Canaán. Le tocó a Josué conquistarla, le tocó a Josué entregarla, pero le tocó a Josué reproducir la genética espiritual de su cobertura. Por eso es que hay cosas que no van a ser cambiadas, amado hermano. Lo que papá y mamá recibieron, nosotros no podemos alterarlo. Tenemos autoridad para tomar decisiones que llevan peso, sí, profunda, sí. Pero primero consultamos y después notificamos. Podríamos hacer, podríamos. Así es como funciona en el hogar también. Hijo que estás aquí, primero consulta a tu padre y después notifica la bendición, porque así la vas a recibir. No te atrevas nunca a notificar sin antes consultar. Le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y Basán, que está al otro lado del Jordán. Perdón, no recuerdo si había leído el versículo anterior. Sí, se lo había leído. Gracias, Señor. Está viendo mis pies de barro. Está viendo cómo la memoria falla. Cuando llegue a mi edad lo va a entender. Así somos nosotros como vasijas. Cada vez que nos equivocamos, gracias, Señor. Cuánto dependo de ti, cuánto dependo de tu amor, de tu misericordia, cuánto dependo, Espíritu Santo, para que tú quites cada laguna mental que el engañador puso en mí. Usted no puede ni imaginar lo que sufre el cerebro de un ser humano que es expuesto al alcoholismo durante 20 años. Era para que ni hablara. Era para que Moisés fuera mi traductor. Pero a Dios le ha placido, como a muchos que tenemos aquí. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad. Amado hermano, le estaban dando tierra y le estaban dando el diezmo, para que usted entienda en lo espiritual, cuando el diezmo es de Dios, que está al otro lado del Jordán. Manasés siempre tuvo la tierra más fértil de Israel. Era la única tribu que tenía tierra a ambos lados del Jordán, del mar de Galilea. Era la tierra más fértil y más rica de Israel. Y aún así estaban pidiendo más. Porque cuando la visión es terrenal vamos a anhelar tierra. Pero cuando la visión es celestial vamos a anhelar el reino de los cielos. Tuvo también Manasés, y aquí quiero que sea entendido y abra su mente, amado hermano, Espíritu Santo, para que puedan recibir este rema. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser. ¿Acaso no eran hermanos los tres? ¿Qué tenía Manasés en Isaacar y en Aser? Mire, tenía a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleán y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Tanat y sus aldeas.
y a los moradores de Megiddo y sus aldeas. ¿Qué has provocado, pregunto yo, en tu hermano? ¿Qué tiene tu hermano en ti donde el derecho legal lo niegas tú? Estoy hablando en el plano espiritual, amado hermano. Estoy hablando en el plano espiritual. Y quiero aquí compartirles con el Strong el significado. Bet Sean significa reposar con indolencia, cárcel de tranquilidad. Amado hermano, cuando somos indolentes con la necesidad del hermano, nos convertimos en los carceleros de su miseria. Perdóneme si se ha entendido. Yo no le estoy diciendo que usted regale su riqueza a cuanto menesteroso se tope. Pero dice la palabra que si no escuchamos el clamor del necesitado, cuando clamemos, no se nos escuchará. Por eso es que no podemos ser indolentes. Y de esto le daré otro testimonio que me dio uno de mis hijos, una enseñanza, y mientras estudiaba hoy, usted no se puede imaginar lo que yo lloraba en mi espíritu. Resulta ser que cierto pariente de mi familia, que un día fue el más pudiente, terminó en miseria. Y un día que andamos de viajes, el chofer estacionó el auto y nos bajamos a visitar. Pero veníamos con regalos, compras. Y uno de mis hijos, que por supuesto no voy a mencionar el nombre, de lo que habíamos comprado, aún no estábamos en Cristo, quiero que entienda, de lo que ya sabemos que como bendición venía, tomó algo y fue donde estaba su madre. Mamá, dale esto, porque vio las condiciones donde estaba, vio cómo vivía, alguien que nació con un manto y terminar desnudo en un catre. Amado hermano, es duro. Me dio la mejor de las enseñanzas. Y cuando yo llegaba a esta casa y escuchaba, cuando cierras tu oído al clamor del necesitado, cuando clames no se te escuchará. No era martillo, era mandarria en mi cabeza y en mi corazón. Por eso que tenemos que entender que cuando somos indolentes, cuando reposamos en nuestra abundancia y nos olvidamos de la escasez de nuestro hermano, lo estamos llevando a cárceles de tranquilidad. Yo estoy en paz, tengo de todo y no me hace falta nada. ¿Y qué crees que está pensando Cristo de ti en ese momento? Si todo lo que te he dado, todo lo que tienes, te lo he dado yo. ¿Qué estás esperando para dar misericordia? La iglesia no puede ser escasa en misericordia, amado hermano. La iglesia tiene que abundar en misericordia. Y muchas veces nos convertimos en el carcelero de otro por nuestras actitudes. Y el Señor decía en el tiempo profético, no eres tú, son tus actitudes los que te tienen en esa condición. Eres hijo y te amo y quiero llevarte a remanso, quiero llevarte a abundancia. La verdadera abundancia no es tener todo lo material, amado hermano. La verdadera abundancia es tener todo el amor del Espíritu Santo en tu corazón, que te lo transforma, te lo cambia y te lleva a ser misericordioso. Te lleva a dar de lo que tienes, no de lo que te sobra. No de lo que te sobra. Por eso no podemos menospreciar ninguna vasija. Un niño usó el Señor para darme una enseñanza. Y lean, destruir tragando o devorando gente y rebaños. Amado hermano, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que le llevamos a la casa de nuestros hermanos. Cuidado, ¿qué le estamos dando de comer o de beber a Isaacar y a Aser? ¿Qué doctrina estamos llevando? ¿Qué enseñanza? Que escuché una prédica que dieron en Júpiter y es para mi hermano. Este es el cumplimiento, esta palabra, esta me la dieron para ti. Cuidado cuando estamos destruyendo, porque estamos tragando y devorando gente y rebaño, llevando falsas profecías, llevando falsas enseñanzas, llevando doctrinas de hombre. Tu ministerio tiene identidad. Ebenezer, si hay algo que tiene para dar, es identidad. Si eres hijo, la vas a recibir y la vas a reproducir.
Pero ¿cómo podré saberlo, pastor? Cuando pones por obra todo lo que se te enseña en esta casa. Esa es la evidencia de que te has alineado con la visión, que tu espíritu está siendo reconocido en los cielos como hijo de esta casa, y la unción va a descender, el aceite lo esperarás, el vino te llegará y el gozo caminará contigo donde quiera que vayas. Pero cuando vienes presentándote y anunciándote como catedrático, alguien muy docto, no funciona de esa forma. No funciona de esa forma. Si hay algo que Dios moldeó en mí, fue mi carácter, y cogió mi orgullo y lo hirió como usted no se imagina. Pero si ese era croquetero, caja quinta, cinta negra, cuarto dan. Pero ¿cómo va a predicar? Pero si cuando llegaba el dragón rojo hasta la serpiente antigua tenía que correr. Pero que dice ser veterinario y lo mismo le amputaba la ubre a la vaca que le injertaba el ternero en la oreja. Amado hermano, pero que le dio más trabajo a Nuria en un pupitre, que tuvieron que buscarle la academia para enseñarle. Es lo que Dios le place hacer, amado hermano. Ninguno nos presentamos buscando milagro, nos presentamos buscando al milagroso. No llegamos buscando gloria de hombre ni posición. No pedimos ninguno. Pregúntele cuál de ellos pidió el lugar donde está hoy. Pero aquel que estaba en el libro de los Hechos, capítulo 16, si mal no recuerda, metiendo a Pablo y a Silas y poniéndole grilletes en los pies para que no caminaran en el evangelismo. Eras un Pablo, eras un Saulo, perdón, y hoy eres un Pablo. Amado hermano, es la voluntad de nuestro Señor. Y pensabas que te ibas a escapar. Y que lo trajeron de sabanazo, que ni en el mapa aparece, ahí lo tiene Dios llevando el servicio de su casa. No nos alcanzaría el tiempo, perdóneme, no sigo mencionando nombres para no pecar. Pero aquella que nació en un callo donde los cocodrilos, las iguanas y los delfines le pasaban lo mismo por debajo de la cama que por encima del mosquitero, y hoy lleva la intercesión de toda una casa. ¿Dónde se metió la que se sienta ahí? Amado hermano, pero a esa que un día alguien de lo suyo, de su propia tribu le dijo, nunca vas a ser nadie. Para ti en tu carnalidad y en tu mundo nunca fue nadie, pero para Dios hoy es la pastora de esta casa. Es el Señor. Si es para Dios, déselo bien fuerte. Si es para el Señor, alábele. Alábele. Amado hermano, revolución de tiempo, en edad, era, generación o linaje. También en una vivienda, morada o nación. ¿Qué estás haciendo con tu hermano? ¿Por qué quieres llegar a la casa de una familia y empezar a ordenar las cosas a tu gusto? ¿Por qué quieres revolucionar el orden de una familia cuando la tuya no la has podido ordenar? ¿Por qué quieres llegar y no te puedes vestir así, esa falda que llega al tobillo? No, en estos tiempos del evangelio, van por aquí. Perdóneme, no le quite dedos y ganancia a las vestiduras de un sacerdote. El decoro es hermoso en la mujer, porque ésta se guarda para el Señor primero y después para su esposo. ¿Por qué quieres llegar y revolucionar el orden de una vivienda, de una morada, de una nación, cambiando el cristianismo por doctrinas y filosofías de hombre? ¿Por qué quieres? Esto trae consecuencias, esto tiene peso, pero es real. ¿Por qué?
Amado hermano, cuidado. Cuidado cuando llevas ardor al corazón de tu hermano. Cuidado cuando quieres imponer orden donde no te toca hacerlo. Cuidado cuando quieres meterte en el área en la cual no fuiste llamado. Cuidado cuando quieras decidir hasta por Dios. No. Endor, fuente de morada, iniquidad, crimen desagradable. Amado hermano, fuente de morada, iniquidad. Aquí esto va más allá de la maldad. Adulán puede ir subiendo. Esto va más allá de la maldad. Mira lo que pasó con Saúl y la divina de Endor. Cambió sus vestiduras. Me voy a disfrazar para que nadie me conozca. Voy a la salida de San Andrés. Si Jesús Arbella y Ana me ven, no me van a reconocer. ¿Acaso no me verá Dios, amado hermano? ¿Acaso no me verá Dios? Quieren mayor iniquidad que desechar una cobertura celestial que viene del cielo de Dios por buscar la sobrenaturalidad que hay en una hechicera, en una divina. Estás deshonrando la fe. Estás pisoteando la fe. Es un crimen desagradable. Cuidado cuando le dices a tu hermano, no escuches lo que te predicaron ahí. Vamos, que allí tiran unas cartas. No te preocupes por las cartas que te van a tirar. Preocúpate por el ladrillo que te va a mandar el Señor para que entiendas que la verdad viene de Él. Tanat. Tanat significa la Biblia, amado hermano. Y Tanat es un acrónimo hebreo y son las 3 letras iniciales, la T, la N y la K, que componen las escrituras judías. La T es la Torá, la instrucción o la ley, los 5 libros de Moisés, amado hermano, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Casi se me olvida. La N, Nevín, los libros proféticos. La K, los Ketubín, los poéticos e históricos. Esta es la Biblia hebrea, amado hermano. Esa es la que tienes que llevarle a tu hermano. Y no la doctrina de hombre que crees que por una filosofía. ¿Cómo le vas a llevar a tu hermano el libro Le Capital? ¿Cómo se te ocurre? Amado hermano, las filosofías de hombre son humanistas, son engañosas, son carnales. La revelación que viene del cielo y es de Dios es la que nos lleva a salvación, es la que nos edifica, es la que nos engrandece, la que nos enriquece y la que nos hace brillar con diamante en medio de este mundo turbulento. No crea más en la filosofía de hombre. ¿Qué le pasó a Pablo cuando llegó a Grecia? Eran estadios, una verborrea, una elocuencia. Sí, te están enamorando el alma con palabras de la carne, pero la palabra de Dios dice que atraviesa la carne y llega hasta el tuétano, la que nos desnuda, la que nos hace ver cuán imperfectos y pecadores somos. Esa es la que debes llevarle a tu hermano, amado hermano. La cuarta, Megido. Megido significa reencuentro. ¿Cuántos me regalan 5 minutos? Levante su mano. Los voy a contar para multiplicar. Gracias, Señor. Megido es la secta. Reencuentro, juntarse en compañía. Mire lo que dice Apocalipsis 16, 15 y 16, 16. Cuidado, vengo como ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto. El que se mantiene despierto es aquel que vela, que ora y vela. Dichoso aquel que se mantiene despierto, conservando su ropa, sus vestiduras, no haciendo lo que hizo Saúl cuando fue a ver la divina de Endor. No sea que ande desnudo y pase vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
El único versículo de la Biblia donde aparece la palabra Armagedón es en Apocalipsis 16:16. ¿Qué creen que significa en el original? Porque dice que es reencuentro, juntarse en compañía. Cuidado a quien escoges como compañía. Cuidado con quien te estás encontrando en la noche y en tus sueños nocturnos y te has enamorado de las visitaciones. Armagedón es la palabra griega 7:17 y significa Armagedón, pero se deriva de la palabra hebrea 20:22 que es Har, significa montaña, y de la palabra hebrea 40:23 que significa Megidón, Megido. Amado hermano, montaña de Megido, dice, se reunieron los reyes con los espíritus de demonio en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Quiero hablarle de algo que es escatológico y de algo que está al acontecer, porque la venida de Cristo no la podemos tener por tardanza. Ya están habiendo evidencias y manifestaciones de lo que se avecina. Abra su entendimiento. Le quiero hablar de la construcción del tercer templo. El Instituto del Templo es una organización religiosa dedicada a todos los aspectos que tienen que ver con el mismo en Jerusalén. Ya tiene el proyecto y el presupuesto para la reconstrucción del tercer templo. Desde el 2018 anunciaron, escuche bien, desde el 2018 anunciaron el nacimiento de una novilla roja certificada, inmaculada, sin defecto y nunca sometida a un yugo. Animal ritual cuyas cenizas son necesarias para la purificación del pueblo judío. Ya solo queda retirar la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, con capacidad para 5,000 musulmanes. Después de la última diáspora, que lleva casi 2000 años, desde el año 70, cuando el emperador Tito y los romanos destruyeron el templo, Israel fue llevado a una diáspora, fue dispersado por todo el mundo. Pero ya se está viendo, amado hermano, ya comenzó el aliyá. El aliyá significa subir, porque todos los escalones, estoy hablando de Israel físico, pero la iglesia es el Israel espiritual. Y te estaba diciendo el Señor, tienes que ascender en el lugar que estás ocupando. Tienes que llegar a otra dimensión. El aliyá significa subir. El regreso de las ovejas de Israel. Cuando se cumpla todo esto, se manifestará el anticristo. Y entonces, hermanos, todos sabemos lo que ha de acontecer y lo que ha de suceder. Era algo escatológico lo que le estaba hablando Josué a Manasés acerca de conquistar. Hubo una proto-rebelión en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un reencuentro en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Pero, amado hermano, ¿qué va a suceder aquí en Megido? ¿Qué va a suceder en Megido, amado hermano? Megido, este Megido que habla Apocalipsis 16:16, está ubicado al norte de Israel. Esto lleva profundidad. El norte tipifica lo profundo en la palabra. Y es el escenario escatológico, va a ser el escenario escatológico de Armagedón. Tanto espiritual como físico, como terrenal. Dios viene anunciando y le estaba diciendo a Manasés, prepárate desde ya. Lo que le dijo a aquella generación, Dios se lo está diciendo a esta. Preparémonos porque va a haber un reencuentro. En el Armagedón vendrá el Señor sobre su caballo y vendrá su iglesia.
Cuando todas las naciones de la tierra se reúnan y creen que van a destruir al Israel de Dios, Cristo vendrá por su iglesia. Pero dice que cada una de las ciudades iba con su aldea. Y aldea significa hija, familia, niña de los ojos. No es solamente la ciudad, es conquistar la herencia de ella. La iglesia tiene herencia, amado hermano. Somos la niña de los ojos del Señor. Somos una familia en Cristo. Tenemos un ADN de parte de nuestro Señor. Y dice el verso 12 del capítulo 17 de Josué: mas los hijos de Manasés no pudieron desposeer. Es porque estaban poseídos. Manasés no pudo desposeer a sus hermanos, a Isaacar y a Aser, de los habitantes de aquellas ciudades, sino que convino el cananeo en habitar con ellos en aquella tierra. Nada que ver la luz con las tinieblas, nada que ver la verdad con la mentira. La recompensa y la herencia de la iglesia de Jesucristo es el reino de los cielos. La del impío es el lago de fuego. Nada que ver, no podemos cohabitar con las tinieblas, amado hermano. Donde hay luz, no puede haber tinieblas. Y donde está Cristo, las tinieblas no pueden habitar. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, aunque no lo expulsaron. No pudieron ministrarle liberación a sus hermanos. Los convirtieron en tributarios. No me toques aquel, no me toques aquel. Si con los diezmos tú no has visto el sobre, no me lo toques. Pero pastor, está en fornicación, no me lo toques. No, tranquilo. Eso el Señor tiene un trato especial. Sí, el trato especial no va a ver lo va a ver con el que está fornicando, pero lo va a ver con el ministro que lo está permitiendo. Cuidado cuando convertimos en tributario a aquel que está en pecado. Cuidado cuando recibimos dineros de ganancias deshonestas. Cuidado, amado hermano, hay silencio en la casa del Señor. Cuidado cuando hacemos las cosas, podemos perder la herencia por la cual tanto se pagó. Pastor, ¿pero quién? No, yo no fui, amado hermano, fue mi Señor. Fue mi Señor Jesucristo. Ese es el que paga por lo tuyo y por lo mío. Ese es el que se entregó en una cruz. Por eso hay que honrar la gracia y honrar al Señor sobre todas las cosas. Entender que hubo un sacrificio, entender que hubo un principio, pero volveremos a Él. Entender que cuando honramos manto, cobertura, amado hermano, la herencia no se pierde. Cuando recibimos la genética espiritual de una casa, es un pacto. Amado hermano, es un pacto. Te están poniendo una alianza espiritual en tu mano y te están sellando para oficiar, te están sellando para servir, te están sellando para edificar a aquellos que llegarán. Esa es la verdadera herencia que tenemos que buscar. Las hijas de Zelofehad solamente pedían tierra y más tierra. Que se queden con toda esta tierra, amado hermano. Yo quiero llegar al reino de los cielos, no sé usted, pero yo quiero llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la que yo quiero. Y si usted es tan amable y se pone en pie, amado hermano, quiero hacer un llamado y preguntar: ¿habrá alguien aquí que quiera? Gloria sea al Señor. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo como Rey y Salvador? ¿Alguien más quiere pagar un precio? Esta carrera lleva precio. Esta carrera lleva precio. Y sepa usted que cuando pacta con Dios en un altar, hay consecuencias. Nos van a demandar. Amado hermano, nos van a vituperar. Nos van a criticar, se van a burlar. Pero con todo eso, ellos se quedarán. La ganancia nuestra está en el reino.
La ganancia nuestra es aceptar a Cristo como Rey y Salvador. Pero no es solamente aceptar a Jesucristo como Rey y Salvador, es convertirse a Cristo. Es convertirse a Cristo. Que sea genuino lo que está sucediendo, que sea el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es algo para atenderlo con liviandad. El Espíritu Santo, santo es. Amado hermano, el altar está abierto y voy a orar. Si usted quiere pasar y recibir lo que Dios le plazca derramar. Dice el verso 14, las tribus de José le reprocharon a Josué: ¿por qué no nos has dado solo una parte del territorio? Seguían pidiendo tierra. Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Si el Señor te ha bendecido ricamente, ¿por qué estás pidiendo más tierra? Amado hermano, Dios le está hablando, no entre en la ecuación de los terrenales. Pastor, ¿y cuál es la ecuación de los terrenales? Cantidad por muchos igual a bastante. Su visión tiene que ser de reino, salvación y vida eterna. Pescar almas, como pescaba Pedro, como Felipe. Llevar la palabra del Señor. Los descendientes de José replicaron: la región montañosa nos queda muy pequeña. Cuidado cuando te queda chiquito lo que ya Dios te dio. Cuidado cuando crees que te ha quedado chiquito lo que Dios te dio. Porque por muy pequeños que lo vean tus ojos carnales, en lo espiritual hay un gran tesoro. Cuidado. Dios no es un Dios de pequeñeces. Dios da y da en grande. Da grandes cosas. Levanta grandes hombres de la nada. Hace grandes milagros. Y lo mejor está por venir, que es su amado Hijo. Y los cananeos que viven en él, en el llano, poseen carros de hierro. Josué respondió a la casa de José: eres un pueblo numeroso, con fuerzas, tu fuerza es mucha. No puedes tener una sola suerte. No te conformes. Dios te está diciendo: no puedes tener una sola suerte. No te conformes solamente con la herencia de esta tierra. Aprende a despegar tus pies de lo terrenal y a buscar el monte, a buscar la presencia, a buscar a Cristo en tu vida. Aprende. Pero la montaña será tuya, dice el Señor, y roturarás el bosque y sus términos te pertenecerán. Expulsarás a los cananeos, libertarás a muchos, está diciendo el Señor, por carros de hierros que tenga y por fuertes que sean. Expulsarás al cananeo. Lleves esta palabra: expulsarás al cananeo. ¿Sabe por qué tienes derecho? Porque Dios te lo dio cuando dijo: tierra de leche y miel daré a mi pueblo. Expulsarás al cananeo, al fereceo, al jebuseo, al hitita. Lo expulsarás. Levante sus manos, camine en fe y comience a reclamar lo que es suyo. Comience a reclamar las herencias espirituales. Comience a declararla. Amado hermano, lo que estás reclamando en esta tierra ya salió de los cielos, con nombre y apellido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, busquemos el reino. Dígale al Señor que vuelves a tu hogar. Vuelves al principio, a donde fuiste creado. Pon tu visión en eso. Pon tu visión en eso. Pon en tu agenda proyectos celestiales, proyectos del reino.
Comienza a conquistar, pero para eso necesitas tener visión de reino. Pídelo, pídelo, pídelo. Él está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Yo volveré, vuelvo a mi hogar, a Tierra Santa, a mi mansión. Declárelo con su boca. ¿Dónde va usted? A los cielos, declárelo. Hermana Jaín, que estamos viviendo aquí en este momento, lo vamos a vivir en el cielo. Junto a ángeles vamos a adorar. Junto a ángeles vamos a exaltar. Dando alabanza al que vive. Dando gloria al que vive. Padre, en el nombre de Cristo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, comienza, mi Señor, yo te ruego, rompe las cadenas terrenales que atan a tu pueblo, rompe las cadenas que le impiden despegar de esta tierra y poner los ojos en ti, Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Comienza a podrirse el yugo, se deshace la atadura que en esta tierra te había impactado, toda libación, todo pacto, todo aquello que habían consagrado para atarte a esta tierra, se deshace ahora en el nombre de Cristo, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas, mi Señor. Así como Pablo y Silas cantando himnos de alabanza y adoración, todos fueron libres. Yo te ruego, Espíritu Santo, yo te ruego que por amor a esta casa y a tus hijos, Dios mío, deshagas toda atadura terrenal que tenemos. Dios mío, desata la carne de esta tierra para que en el Espíritu podamos ascender, mi Señor. En el nombre de Jesús, llévanos a esa Jerusalén, llévanos al principio. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Y junto a ángeles cantaré, ante su trono yo me postraré. En el nombre de Jesús, aquel que vive, aquel que reina, Al Rey que reina en Jerusalén. dale Alabanza a aquel que vive. Dale alabanza, dale alabanza. Dale alabanzas al Rey. Si estás recibiendo es porque ha sido Él. Si ya tienes es porque ha sido Él. El yugo se pudre ahora. El yugo se pudre. Ya el acreedor no tiene derecho. En el nombre de Jesús. Trae la herencia, Señor. Trae la herencia de tus escogidos. Trae la herencia de tus fieles. Trae la herencia de los que te amamos, mi Señor. Yo te lo ruego, mi Dios. Aquel que vive, aquel que reina en Jerusalén. dale alabanza Al Rey que vive, al Rey que reina en Jerusalén. dale alabanza al Rey que vive, Te alabamos, oh Dios. al Rey que Te alabamos, Señor.
nuestra mayor recompensa reina. será arrojar nuestras coronas a tus pies, mi Señor. A tus pies. En señal de rendición, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, mi Señor. Yo te ruego y apelo a tu justicia divina, Señor. Que seas tú tomando en tus manos los documentos legales. Que se cumpla la legalidad espiritual de esta casa y los hijos. Que seas tú trayendo a la luz todo aquello que ha sido traspapelado y el enemigo ha llevado al olvido. Activa en nosotros, oh Dios, la verdadera herencia, la que ya pusiste en el Espíritu. Que demos evidencia, Señor, de lo que hemos recibido aquí hoy de parte tuya. Que seamos edificadores, agradándote en todo aquello que hagamos, mi Señor. Por eso ya el acreedor no encontrará nada de él en mí, porque tú pagaste mis deudas. Yo te recibí como Rey y Salvador. Yo me convertí a ti y yo hago la voluntad del Padre que está en los cielos todos los días de mi vida. Yo tengo derecho como coheredero en Cristo al reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, rogándote que nos lleves con tu cuidado a nuestros hogares. Que nos libres de todo mal, Señor, de todo accidente e incidente. Cancelamos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza. Declaramos que tú los cubres con tu sangre, Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová te bendiga y te guarde, heredero en Cristo del reino de los cielos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Jehová te dé paz, le dé paz a los tuyos. Y Jehová te bendecirá. Y Jehová te prosperará, así como prospera tu alma. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por este hermoso tiempo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias.